Ya. Buenos días, ingeniero. Eh, bueno, a nosotros nos tocó la parte de lo que es diagramas de fases binarias. Bueno, a continuación vamos a presentar los objetivos. Eh, Son conocer las fases que están presentes en diferentes composiciones y temperaturas bajo las condiciones de equilibrio. La definición de la temperatura a la cual las diferentes fases comienzan a fundirse. 3. Identificación de la presencia de fenómenos, anatropía o polimorfismo en estado sólido. Comprender qué son los diagramas de fases y su significado. Aplicar la regla de la palanca y determinación de fases. Diagrama de fases. Vamos a hablar un poco de esto. Es que nada, se puede decir que para conocer los diagramas de fases binarios debemos conocer qué son diagramas de fases. En la ciencia de materiales se denomina diagrama de fase a la representación entre diferentes estados de la materia, en función de variables elegidas para facilitar el estudio del mismo. Ahora sí hablaremos un poco de las fases binarias. El hecho de que se llame binario hace referencia a que tenemos dos componentes. Es una presentación gráfica de composición versus temperatura, donde podemos conocer en qué estado se encontrará cada componente de mezcla binaria a una temperatura dada y a distintas composiciones. Así, en el eje vertical se encuentra la temperatura típicamente en grados centígrados, aunque también se puede indicar en Kelvin, mientras que en el eje horizontal se halla la composición que se puede expresar en porcentaje de masa, porcentaje mol o fracción molar. Cuando cuando se da un diagrama de fases binarias. 1. Cuando aparecen varias sustancias, la representación de los cambios de fase puede ser más compleja. Un caso particular, el más sencillo, corresponde a los diagramas de fase binarios. Ahora las variables a tener en cuenta son la temperatura y la concentración, normalmente en masa. Hay puntos y líneas en estos diagramas importantes para su caracterización, como lo es el sólido puro o solución sólida. Mezcla de soluciones sólidas, en la que tenemos la eutectica, eutectoide, peritectoide. También en otra tenemos la mezcla sólido-líquido. Otra, la únicamente líquido, ya sea mezcla de líquidos imisibles, emulsión o un líquido completamente homogéneo. Mezcla líquido-gas. Y última, el gas, que lo consideramos siempre homogéneo, ya que trabajando con pocas variaciones da altitud. Aquí tenemos un ejemplo de un diagrama que está a la derecha. En el diagrama mostrado a continuación corresponde a la mezcla A más B. En el extremo izquierdo empezamos con un 100% del componente A y a medida que nos movemos al eje horizontal de la izquierda aumenta el porcentaje de B. Hacia la mitad del eje horizontal tenemos una mezcla con 50% de A y 50% de B, mientras que en el extremo derecho solo tenemos B al 100%. Podemos conocer en qué estado se encontrará cada componente de una mezcla binaria a una temperatura dada y a distintas composiciones. Punto y líneas en estos diagramas importantes para su caracterización son los siguientes. En un diagrama binario pueden aparecer las siguientes regiones. Línea de líquidos, por encima del que solo existen fases líquidas. Línea de sólidos, por debajo de la cual solo existen fases sólidas. Otra más, tenemos la línea eutectoide y eutectica, que son líneas horizontales, conocidas tanto como isotermas, en las que tienen lugar las formaciones eutecticas y eutectoides, respectivamente. Línea de solvos, que indica las temperaturas para las cuales una disolución sólida de A y B deja de ser soluble para transformarse en dos soluciones sólidas alfa más beta de distinta composición en A y B. De otra tenemos las concentraciones definidas, en las que tienen lugar transformaciones a temperatura constante. También tenemos lo que son las concentraciones definidas, en las que están enumeradas como la eutectica, la eutectoide, la peritectoide, la monotécnica
téctica y la sintéctica. También podemos hablar un poco de la constitución de una aleación que queda escrita por la composición global de una aleación, el número de fases presentes, la composición de cada fase, la fracción, porcentaje o proporción en peso de cada fase. Último, aquí tenemos la importancia. En estos diagramas son sumamente importantes tanto en las áreas como de la metalurgia o la química física. Ya habíamos notado que en estos sistemas binarios el potencial de Gibbs molar es en función y de fracción molar de uno de los componentes químicos. En el caso de las soluciones llamadas regulares, ya que existen dos composiciones que lo minimizan a y fijos correspondientes a la separación de una fase líquida de una gaseosa. A continuación, mi compañero les va a seguir explicando. Buenos días, ingeniero. Vamos a ver sobre las aleaciones de diagramas de fase binarias. Algunas aleaciones binarias tienen soluciones sólidas intermedias. En los diagramas de fase, esta fase están separadas de las composiciones extremas del 0% y 100%, junto con las soluciones sólidas, los compuestos intermetálicos que tienen composiciones químicas precisas y bien definidas. La constitución de una aleación queda descrita por la composición global de la aleación, el número de fases presentes, la composición de cada fase, la fracción, porcentaje o porción en peso de cada fase. La composición, las fases presentes en el sistema, diferentes composiciones y temperaturas bajo condiciones de enfriamiento lento, es quiere decir equilibrio. La temperatura a la cual las diferentes fases comienzan a fundirse. Otro también tenemos la presencia de fenómenos de alotropía o polimorfismo en estado sólido. Bueno, aquí podemos ver el porcentaje atómico de cobre. Aquí podemos ver el ejemplo de las microestructuras como es la ferrita. Con este nombre se le asigna a la solución sólida alfa, la cual es una solución sólida intersticial de carbono. Esta estructura es la más blanda de todos que aparecen en el diagrama binario. Como podemos observar ahí en la imagen, ahí podemos ver las pequeñas porciones ahí, los que son de ferrita, las pequeñas microestructuras. La perlita, está formado por láminas alteradas de ferrita y de cementita. Entonces, esta es una mezcla de ferrita y de más cementito, propiedades mecánicas intermedias. Diagramas de fase de un solo componente. Quiere decir que esto es una sustancia pura como el agua, puede existir en las fases sólida, líquida y gaseosa, dependiendo de las condiciones de temperatura y presión. Reglas de las fases. Permite obtener los grados de libertad para mantener el equilibrio en un sistema en base al número de sus componentes y fases presentes, teniendo en cuenta la existencia de dos variables termodinámicas independientes, usualmente presión y temperatura. La regla se expresa por la relación. La regla de fases de Gibbs. La regla de la fase de Gibbs relaciona el número de fases que puede coexistir en un sistema dado bajo unas condiciones de equilibrio, donde L son los grados de libertad, F el número de fases separadas, C el número de componentes químicos y N el número de variables. El sistema en altas temperaturas podemos ver el diagrama eutéctico. La relación eutéctica es una reacción invariante en que en el enfriamiento de una aleación binaria, el componente se transforma de un líquido a dos líquidos. Gracias. A continuación, mi compañero va a seguir explicando.
Digan algo, pues. Ya dejé de grabar. ¿Qué pasó? Aún está grabando, bro. ¿Un segundo? No. Finalidad de los diagramas de fase. Diagramas de fase. Un diagrama de fase muestra las fases y sus composiciones para cualquier combinación de temperatura y aleación. También existe el diagrama de fases binario, el cual solo están presentes dos elementos, y el diagrama de fases binarios isomorfos, en el cual se forma una fase sólida. Procesos de cambios de fase. Sublimación. Puesto que la presión no varía, pero la temperatura aumenta, se representa como una recta horizontal atravesada por la curva de sublimación. De este modo, el agua que inicialmente estaba en estado sólido pasa a estado vapor, en el cual se encuentra representado en el gráfico, en el cual es la línea número verde. Condensación. Puesto que la temperatura no varía, pero la presión no aumenta, de este modo el agua inicialmente que estaba en estado vapor pasa a estado líquido, en el cual está representado en el diagrama con la flecha de color morado. Congelación. Partimos del agua en estado líquido a presión atmosférica y reducimos la temperatura manteniéndola constante. De este modo el agua que estaba en estado líquido pasa a estado sólido, en el cual está representado por la flecha de color rojo en el diagrama. Regla de la palanca. La regla de la palanca es el método empleado para conocer el porcentaje de las fases, ya sea en estado sólido o líquido, presentes en una aleación de cierta concentración, como se encuentra en determinada temperatura. Para eso existe la fórmula de la fase sólida y de la fase líquida. Hay puntos y líneas en estos diagramas importantes para su caracterización, en el cual es el sólido poro o solución sólida, mezcla de disoluciones sólidas, mezcla sólido-líquido, únicamente líquido, ya sea la mezcla de líquidos inmiscibles o emulsión, un líquido completamente homogéneo, mezcla líquido-gas, el gas que lo consideramos siempre homogéneo, trabajando en pocas variaciones de latitud. Diagrama de fases binarias. Así en el eje vertical se encuentra la temperatura, típicamente en grados centígrados, aunque también se puede indicar en grados Kelvin. Mientras que el eje horizontal se halla la composición que puede expresar en porcentaje masa, porcentaje mol o porcentaje o fracción molar. El diagrama arriba mostrado corresponde a la mezcla de A más B, en el cual en el izquierdo sería el sólido y el líquido. Así, a la mitad del eje horizontal tenemos una mezcla con 50% de A y 50% de B, mientras que en el extremo derecho solo tenemos B, que sería el 100%. Observamos dos líneas. Línea de sólidos, que esta línea corresponde a las distintas parejas de condiciones, composición y temperatura, a las cuales la mezcla sólida empieza a fundir, una parte o componente de la mezcla, y se obtiene una mezcla de líquido más sólido. En esta línea existe debido a la diferencia de puntos de fusión de los componentes de la mezcla. En el caso de la línea de líquidos, es la línea que indica las distintas composiciones, a que la temperatura o dos componentes de la mezcla se encuentran en estado líquido, es decir, a qué temperatura. A la composición que indica la línea. Podemos decir que la línea naranja por debajo de la temperatura 4, que está indicada en el siguiente diagrama, solo se observa el sólido, de componente A y B, con porcentaje B que sería menor a 50%. Entre T2 y T4 observamos sólido y líquido. Es importante mencionar que conforme más alta sea la temperatura, mayor parte de la mezcla se encontrará en fase líquida.
A la temperatura 4 solo se observa líquido, lo que quiere decir que los dos componentes A y B están fundidos. Por encima de esta temperatura se sigue observando solo la fase líquida, salvo que un componente o ambas empiecen a evaporarse, lo cual no se observa en el diagrama. Mi compañero va a seguir con la presentación. Algo similar podemos decir de la línea. Bueno, este es el gráfico de arriba. Mejor va a salir por el otro. Tipos de soluciones de fases binarias. Se denomina solución o disolución química a una mezcla homogénea de dos o más sustancias químicas puras. Una solución puede ocurrir a nivel molecular o iónico y no constituye una reacción química, los cuales son no saturadas, saturadas o resaturadas. Las no saturadas son aquellas en las que se puede seguir admitiendo más soluto, pues el solvente puede disolver que la temperatura disminuye. La capacidad para emitir más soluto también disminuye. Las saturadas son aquellas que no se puede seguir admitiendo más soluto, pues el solvente ya no puede disolver. Si la temperatura aumenta, la capacidad de emitir más soluto aumenta también. De igual forma, una solución saturada es aquella en la que se ha disuelto la máxima cantidad de gramos de soluto que el solvente puede acoger. Las sobresaturadas son aquellas en las que se ha añadido más soluto en la que puede ser disuelto en el solvente. Por tal motivo se observa una parte del soluto que va a fondo del recipiente de la solución, que observamos que está saturada, en la cual contiene máxima cantidad de soluto disuelto y en exceso al fondo del recipiente. La capacidad de disolver el soluto en exceso aumenta con la temperatura. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de las no saturadas, las saturadas y las sobresaturadas. Como pueden ver, aquí las insaturadas se mantiene ahí el comprimido y se mantiene en el vaso. En cambio, las sobresaturadas, el contenido desciende a la parte inferior del vaso. Ahora le voy a hablar de las diluidas y las concentradas. Las diluidas son aquellas en las que hay muy poca cantidad de soluto disuelto. El solvente puede seguir admitiendo más soluto. Un ejemplo, una cantidad de un mineral en el agua de mesa. Tiene una cantidad muy baja que nos permite asimilarlos correctamente. Las concentradas son aquellas en las que hay bastante cantidad de soluto disuelto, pero el solvente todavía puede seguir admitiendo más soluto. Un ejemplo podría ser el agua del mar. Contiene una gran cantidad de sal disuelta, pero todavía sería posible disolver la cantidad de sal. Aquí tenemos un ejemplo de los diluidos y los concentrados. De menor a mayor, entre más diluidas a más concentradas. Análisis de diagrama de fases binarias. Cuando aparecen varias sustancias de la representación de cambios de fases puede ser más compleja. Un caso particular es más sencillo, corresponde a los diagramas de fases binarias. Ahora las variables de tener en cuenta son las temperaturas de concentración normalmente en masa. La constitución de la aleación queda descrita por la composición global de la aleación, el número de fases presentes, la composición de fases y la fracción de porcentaje o porción en el peso de cada fase. El diagramas son sumamente importantes en el área, como la metalurgia o la química física, por lo cual veremos un par de ejemplos en esta sección.
Uno de los terceros ejemplos de los análisis de fases binarias es también el diagrama. Tenemos tres regiones de fases: alfa, líquida y bifásica. La línea separa la región a la bifásica se denomina línea sólidos, mientras en la línea que separa la región líquida de la bifásica se denomina líneas líquidas. En este eje de ordenadas, como siempre, tenemos representada la temperatura, mientras que en el eje de las abscisas del presente porcentaje en el peso del níquel. Aquí tenemos el ejemplo de los que le comentaba, de los tres ejemplos, de los líquidos, de los sólidos y de las temperaturas. Ahora, ya para concluir, entre nosotros, entre los compañeros, les hemos visto que las conclusiones para nosotros finalmente de lo expuesto anterior, hemos llegado a la conclusión que el diagrama de fase es de gran importancia, ya que mediante él encontramos los diferentes tipos de estado de un material que son de sistema de función de todas las fases de cambio que representan determinadas condiciones de presión, temperatura, composición, que a partir de estos diagramas podemos obtener informaciones rápidamente de cuál podemos obtener satisfactorios resultados que van de función de los equilibrios del sistema de composición de su fase. Nuestras opiniones personales, dice, el diagrama de fases binarias es la representación de fases y compuestos que se producen entre dos componentes. Muchos de los sistemas binarios de la gran mayoría poseen la solubilidad limitada de los elementos, apareciendo distintas reacciones durante el enfriamiento, llamadas equilibrios e invariantes. Listo. Y ahora. Sí estaba fresco, ¿sí o qué? Para la grabación, loco. Sí, ya está. Ahí está aún. Vale. Ahí No, me está grabando, bro. celular. Está parada. A mí me parece que está grabando. Sí, macho. Sigue grabando ahí. Vale. Aún aparece que está grabando, bro. Sigues grabando, digo. ¿En serio?